Muy buenas tardes, buenos días, compañerada. Eh, con esta actividad comienza el Diplomado en Educación Popular y Pedagogía Emancipatoria en Chile y América Latina. Mi nombre es Cristian Olivares Gatica, soy docente honorario del Departamento de Educación Básica de la UNCE y como tal soy también parte de la coordinación de este diplomado, con quienes les venimos a dar la bienvenida a todos ustedes en esta instancia. El día de hoy vamos a tener una clase inaugural junto a un educador venezolano que se llama Luis Bonilla, y la estructura de la jornada va a consistir en lo siguiente. Vamos a eh, presentar, o sea, que el compañero aquí va a venir a hacer su presentación, después va a haber un momento de diálogo, de conversaciones, y después de palabras finales y cerramos. ¿Ya? Para comenzar esta instancia, nos es importante explicar que este diplomado es un diplomado muy importante para nosotros. Un diplomado que nace desde el movimiento de emancipación, un movimiento que articula varias experiencias, organizaciones vinculadas a la educación popular, a las pedagogías críticas, que se propone como objetivo estratégico la posibilidad de construir un sistema plurinacional de educación pública, comunitaria y popular, y este diplomado viene un poco a tratar de contribuir en eso, a tratar de cómo podemos ayudar al fortalecimiento de las experiencias educativas populares, comunitarias de la educación pública. Es por eso que este diplomado es uno de los diplomados que hasta a nuestro entender tiene mayor convocatoria. Tuvimos más de 200 personas, fueron las personas que postularon a esto, y por temas de capacidades lo redujimos a 50 personas. 50 personas que estamos acá, que somos educadores populares, somos militantes de organización y movimientos sociales, y además somos docentes de la escuela pública. Ese es el criterio que tenemos en este espacio, es el perfil con el cual trabajamos en este espacio. Y además es un diplomado que, además de nacer desde organizaciones sociales, desde el movimiento, nace en articulación con la universidad pública, nace en articulación con con la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, quienes ha sido el espacio que nos ha abierto la posibilidad de desarrollar un diplomado como este. Este es un diplomado que, en articulación entre la organización social y la universidad pública, es gratuito para quienes estamos acá. Es un diplomado que además trabaja este contenido que también no ha estado necesariamente considerado, ¿no?, en la formación inicial docente y continua de varias instituciones del país, y por tanto un diplomado que nace como con toda esa fuerza, ¿no?, con toda esa mística, con toda esa identidad de quienes venimos ya durante más de una década trabajando en esto, y que por fin hemos encontrado espacios en donde efectivamente el conocimiento, lo que hemos producido como saberes, todo lo que hemos construido como organizaciones, también lo podamos compartir en estos espacios para fortalecernos en el objetivo principal de contribuir a procesos emancipatorios en nuestra sociedad. Entonces, con ese marco, con ese objetivo que nos estamos planteando, le agradecemos muchísimo la presencia aquí a nuestra rectora Elisa Araya Cortés, a quien le damos el espacio, ¿no?, por si quisiera compartirnos algunas palabras. Ahí sí que creo que me escuchan. Bueno, Cristian, compañeros, compañeras, a Eduardo Carrasco, director del Departamento de Pedagogía en Básica de la UNCE, a todos y todas, todes, les doy una bienvenida muy calurosa. Yo comentaba con Cristian ayer, conversando sobre este comienzo tan esperado, tan bonito, y yo espero que sea el comienzo de un largo camino. Que yo estoy muy cercana al movimiento de educación popular. Yo trabajé en, en el CIDE, en el PIE, en la época de las dictaduras latinoamericanas, iluminadas por el conocimiento y la generosidad de Paulo Freire, en todo el movimiento alfabetizador, ¿no? Que está ligado a campesinos, a sin tierra, a mujeres, y qué sé yo. Entonces tenemos una raíz común, Yo creo que la educación pública tiene que transitar hacia incorporar
las maneras de trabajo que tiene la educación popular, que ha sido un gran aporte a las corrientes de pedagogía crítica en el mundo, ¿no? Partir por el conocimiento, partir por las problemáticas de los territorios, buscar este análisis crítico de las realidades para tomar conciencia y emanciparse es una labor de toda educación, ¿no? En algún minuto la educación pública perdió el rumbo y yo creo que lo tiene que recuperar. Y nosotros desde la educación pública tenemos que construir entonces estos recorridos educativos para una población diversa, para una población que tiene múltiples desafíos, que no son ambientales, que son de género, que son de inclusión, en fin, tantos temas que se han abierto en este primer cuarto de siglo, ¿no? Entonces yo estoy bien entusiasmada y además, ¿sabes por qué? Voy a decir algo. Yo creo que tenemos que salir a la defensa de la educación pública. Tenemos que defender nuestra universidad, tenemos que cuidarla. Y entonces cuando tenemos a los educadores populares reflexionando en el camino del diálogo y de la paz, de la justicia social, yo creo que esa es una manera de decir, aquí está la educación pública viva. Así que eso, muy contenta, Cristian, compañeros, compañeras, y yo creo que es el momento de ir articulando discursos, articulando energía y avanzar. Así que felicitaciones, cuenten con la UNCE en este inicio y espero en este largo camino que espero que sea ancho y profundo y permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, rectora. Le mandamos de acá un fuerte aplauso, Sí. con las manitas así, para que a ver si se escucha por ahí. Sí, con el corazón. Oye, los voy a dejar, después me voy a mirar el registro, si ustedes me permiten, me encantaría escuchar la conversa, así que pónganos a disposición después la grabación, pues, ¿ya? Súper. Por supuesto, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Chao, chao. Que esté muy bien. Bueno, también comentar de que este diplomado también se articula al Grupo de Trabajo Educación Popular y Pedagogías Críticas de Claxo, y de ahí también es un espacio que articula a varias educadoras y educadores populares de América Latina. Por tanto, este diplomado no solo aborda un contenido latinoamericano, sino que se posiciona desde América Latina para poder abordar la perspectiva en que estamos trabajando en esta oportunidad. En ese caso también queríamos entonces saludar la presencia de Eduardo Carrasco, nuestro director de Departamento de Educación Básica, a quien le abrimos el espacio por si quisiera decirnos algunas palabras. Hola, gracias Cristian. Bueno, primero un saludo a la doctora Elisa Araya, rectora, que no sé si ya se salió o no, profesor Luis Bonilla, invitado, ¿no? Y a Cristian Olivares, y a todos y todas que estamos aquí con esta idea siempre de mejorar y avanzar en una educación y en un nuevo aprendizaje. Primero, dar las gracias al equipo organizador y en especial a Cristian, ¿no? Que han permitido la constitución de este diplomado. Estamos muy contentos como departamento de esta actividad que tiene esta convocatoria, además, que nos ha servido ahí para jactarnos respecto de otras unidades. Pero más que nada, porque es una acción central para mejorar el aprendizaje en nuestra Latinoamérica y avanzar en procesos emancipatorios, ¿no? Que son tan necesarios. Uno de repente siente que todavía no nos hemos preguntado quiénes somos, ¿no? Los chilenos ingleses de América, los no sé qué, pero seguimos ahí atrapados entre lo que fuimos y lo que somos con los europeos y no nos hemos preguntado ese qué somos. Como departamento comprendemos, sí, que somos como departamento un espacio que debe promover la construcción de saber, de propuestas que quedan al servicio de todos y todas. Y más que considerarnos los elegidos para construirla, sentimos que somos el punto de reunión para que todos, las comunidades, los profesores, los investigadores, colaboren, ¿no? En esta horizontalidad, en esta igualdad, para construir esas alternativas que nuestra Latinoamérica necesita. Alternativas de acción que tienen que ser propias y apropiadas para nosotros, ¿no? No la copia feliz del Edén o la adaptación a menos que sea una adaptación necesaria. Por eso es importante este diplomado de educación popular, en vinculación con organizaciones y movimientos sociales de educación. Nos sentimos honrados que esa organización y movimiento nos consideren el espacio para poder
dialogar, para poder construir, para proveer soluciones a la crisis de nuestro sistema escolar. Se conforma en una línea que nuestro departamento considera necesaria de ser desarrollada, y ahí Cristian tiene todo el apoyo posible dentro de la organización y la administración y las realidades para ir avanzando en esto, que puede que tenga un alcance local, pero estamos haciendo, creo que es un camino latinoamericano necesario. Sin más demora, ¿no? El saludo quedo a su disposición como persona, como departamento, para apoyar en lo que podamos apoyar. Así que, Cristian, felicidades, que solo salga espectacular durante el semestre y démosle. Muchas gracias, director. Entonces, bueno, ya para pasar al momento esperado, simplemente decir de que este diplomado apunta a la necesidad de la emancipación, apunta a la necesidad de que podamos educarnos para emanciparnos. Ese es el objetivo de educarnos, no educarnos en esta perspectiva como para tener grado académico, otra instancia, sino que la centralidad de este diplomado está en la idea de fortalecer experiencia de educación popular, públicas, comunitarias, y que desde ahí podamos contribuir a los procesos de emancipación social globales que estamos viviendo en el país, en nuestra América y el mundo. Entonces, con esa energía, con ese ímpetu, le doy espacio a Diego Cabezas, a quien nos va a hacer la presentación de Luis Bonilla. Ya, pues entonces a empezar a construir esa otra educación contrahegemónica nuestroamericana, pues. Entonces, para que entremos a lo que nos convoca ahora, a presentar al gran compañero Luis Bonilla Molina, como les contábamos hace un rato, un gran educador popular venezolano, que para contarles su trayectoria muy cortito, es doctor en Ciencias Pedagógicas, egresado del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana, Cuba. Es postdoctorado de Evaluación de la Calidad Educativa de allá de Venezuela. Es director de investigación de Otras Voces en Educación, presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada y coordinador internacional de la Red Global Local por la Calidad de la Educación, y miembro de hartas organizaciones como Claxo, CLADE, ALAS, y escritor de un sinnúmero de trabajos, como uno de los últimos, La Cuarta Revolución Industrial y Educación en América Latina, y mi favorito, Educación Anticapitalista. Así que para no alargarla más, el micrófono es suyo, compañero Luis. Adelante. Muchas gracias, querido Diego. Bueno, ante todo agradecer la invitación, muy especialmente a la rectora, la doctora Elisa Araya, a Cristian Olivares, a Diego Cabezas y al doctor Eduardo Carrasco por facilitar este espacio. Si se me va la voz un rato, me disculpan, es la tercera jornada en lo que va el día, entonces a veces la garganta se resiente un poco. Bueno, me pidieron que hablara de educación popular en nuestra América, y ahí quizás voy a contar un poco la experiencia nuestra de Otras Voces en Educación, que yo creo que puede ser útil para entender un poco nuestro posicionamiento. Lo primero es que nosotros creemos que es importante hablar de educaciones populares en plural, y no de educación popular. Eso es todo un debate, pero nosotros apostamos por la pluralidad. Creemos que no es tan cierto que hay un solo enfoque de educación popular, que hay una sola orientación de educación popular. Creemos que es muy importante hablar de la pluralidad para saber navegar juntos, promover encuentros adecuados, y también saber que al menos la nuestra es una educación popular, la que apostamos de carácter anticapitalista, antipatriarcal, ecológica, y no necesariamente todas las educaciones populares del campo alternativo apuestan por una lucha anticapitalista, lo cual es válido y complementario, pero yo creo que es importante dejar claro esta pluralidad de enfoques, ¿no? Entonces, por eso nosotros apostamos por una definición mucho más amplia de educaciones populares que de una sola, ¿no? Segundo, bueno, nosotros venimos, en un caso particular, de una experiencia donde aprendemos haciendo. Yo creo que ese es un tema que quizás es común para todos y todas nosotros acá presentes. Yo, de hecho, me politizo muy tempranamente con la lucha del magisterio a los 12 años, y ya a los 14 años entramos a trabajar hasta los 17, con sectores de migrantes colombianos que venían huyendo de la guerra. Yo soy de un pueblo en Venezuela,
a 1000 kilómetros de Caracas, a 30 minutos de la frontera con Colombia. Entonces era un espacio muy, muy dado a la migración. Y bueno, en una de esas oleadas en las cuales llegaban 500, 800 personas desplazados de la violencia y la guerra, trabajamos niveles de solidaridad que nos llevaron a aprender haciendo qué era eso de educación popular, de la mano de los textos de Paulo Freire, donde no había gente, no había, entre comillas, lo que sería hoy expertos ni nada por el estilo, sino que fuimos construyendo un camino, y yo creo que eso también fue enriquecedor para cada uno de nosotros, y ahí aprendimos que de la diversidad, de enfoque de la diversidad de propuestas, y también a la necesidad de una clara definición al respecto. En el año 2014-15 nosotros hicimos un debate en el equipo que veníamos de trabajar en el Centro Internacional Miranda, que es una organización de carácter público que me tocó presidirla durante 13 años y que tenía una línea en Venezuela, y que tenía una línea de investigación de pedagogía crítica y educaciones populares, pedagogía crítica y educaciones populares, sobre cuál era el estado actual y qué deberíamos hacer. Y nos encontramos con algunos cuellos de botella, ¿no? Que eran algunos nudos problemáticos sobre los cuales decidimos trabajar. Primero, un tema del debate teórico, en qué momento estaba el debate teórico, y ahí encontramos que muchas de las referencias que se hacían de alternativas, de discusión de alternativas, tenían una mirada, incluso del campo anticapitalista, muy ubicada en la década de los 60, 50, 40, no solo de bibliografía, sino de perspectiva epistemológica, y eso nos pareció un serio problema, ¿no? Había una crítica al capitalismo en general, pero había una dificultad para entender los pliegues del capitalismo en el marco de las revoluciones industriales. Y si algo hemos intentado contribuir en este tiempo es a explicar que no es lo mismo en la ofensiva hacia la educación, del capitalismo hacia la educación, el capitalismo de las dos primeras revoluciones industriales al capitalismo de la tercera revolución industrial y al capitalismo ahora de la cuarta revolución industrial. Que hay diferencias sustantivas que no da tiempo hoy para desarrollarlas, también en otra charla podríamos trabajarla con amplitud, pero nada más un elemento que acostumbramos decir. Decimos el capitalismo es disciplinar, nosotros somos transdisciplinarios. Eso que era una verdad absoluta en las dos primeras revoluciones industriales dejó de serlo en la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque el capitalismo de la tercera revolución industrial requería un conocimiento transdisciplinario, interdisciplinario, y por eso es que si ustedes revisan los documentos de la UNESCO, del Banco Mundial, de la OCDE, hablan de conocimiento transdisciplinario a partir de los 70. Es decir, hay todo un despliegue por demandar de los sistemas educativos la transdisciplinaridad como un requerimiento del capitalismo de la tercera revolución industrial. Esta incomprensión es del giro capitalista y de las exigencias sobre el sistema educativo hizo que se generara un atasco profundo en la construcción de alternativas, porque hoy todavía yo consigo compañeros, compañeras que colocan esa dicotomía, capitalismo disciplinar, anticapitalismo transdisciplinario, y el tema es mucho más complejo. Entonces nuestro primer punto es que hay que estudiar al capital en las educaciones populares de corte anticapitalista en sus pliegues de revoluciones industriales para poder entender cuál es la ofensiva del presente. Si no, muchas de las operaciones que hace hoy el capitalismo vamos a tener mucha dificultad para comprenderla en toda su complejidad. Un segundo elemento que encontramos era la dificultad que había para la lectura plural. Había una especie de culto religioso en el pensamiento crítico, donde nos leíamos entre nosotros mismos, lo cual quizá debió ser una época, pero continuábamos leyendo autores, experiencias afines, y no leíamos el arcoíris completo del debate, y eso también nos limitaba para entender. Por ejemplo, si buscamos una página web de una experiencia de educaciones populares, conseguimos abundante material y experiencias, pero no conseguíamos, por ejemplo, las políticas del Fondo Monetario, no conseguíamos las políticas del Banco Mundial, ni de la OCDE, ni del Foro Económico Mundial.
Si nos metíamos a la página de la UNESCO, había una interpretación centrista de todo. O sea, carecíamos de un sitio donde pudiéramos conseguir el universo de información para construir una mirada plural que pudiera alimentar adecuadamente el debate, y decidimos crear el portal web Otras Voces en Educación, donde es un esfuerzo para conseguir información desde las políticas del G8, para poderlas analizar, pero así de cruda, hasta teoría de Henry Giroux, Peter McLaren, el Colectivo de Educación Popular, creando una base de datos. Pues en realidad el portal web es una base de datos de construcción permanente que hoy tiene más de 50.000 publicaciones, que es de acceso público, que permite recuperar el estado del arte del debate. Es decir, necesitamos sintonizarnos con cuál era el debate real en la segunda y tercera década del siglo XXI, porque teníamos la percepción de que estábamos atascados en muchos de los debates de la década de los 60, 70, que rozábamos algunos de los 80, pero de ahí era muy difícil, a pesar de que colocáramos algún ejemplo actual, epistemológicamente estábamos en muchos casos en otro momento histórico. Bueno, y ahí, por supuesto, no ha sido fácil, ha sido un producto tortuoso, porque entonces también es como lo que develó es que hay un problema serio en la construcción de correlaciones de fuerza, que hay una dicotomía incluso odiosa, no declarada, entre pedagogías críticas y educaciones populares. Nosotros escribimos un texto sobre la necesidad de encuentro entre las pedagogías críticas y las educaciones populares, porque en el común pareciera que pedagogías críticas está vinculada a sistemas escolares, es decir, a pensar críticamente los sistemas escolares, y educaciones populares a todo aquello que se hace fuera de las instituciones educativas, que se hace con movimiento popular, y ese es un sentimiento, una percepción muy arraigada. Nosotros creemos que esto es un error de orden teórico, conceptual, que es imposible pensar alternativas entre los sistemas escolares sin apoyarse en la perspectiva de las educaciones populares, y que trabajar educaciones populares, sino la mirada global propia de las pedagogías críticas, corre el riesgo de caer en un localismo que no nos permita entender que es una lucha antisistémica la que se procura desde las educaciones populares. Entonces, hay un esfuerzo enorme por ver cómo juntamos esfuerzos, por eso que ustedes ven en Otras Voces compañeros de pedagogías críticas, colectivos de educación popular como la CEI Histórica, o los compañeros de Oaxaca, las compañeras de Oaxaca, intentando cómo trabajamos esa construcción compartida desde adentro y fuera de la escuela, hibridando ambos espacios. No una alianza para mantener el aislamiento, sino cómo aprendemos unos de los otros y de las otras. Creo que esto es muy importante, porque esto influye en todos los sentidos. Hago un paréntesis. Ayer presentamos la declaración de la Mesa 7 de Educación del Foro Social Mundial, la Mesa de Educación, y una dificultad enorme, por ejemplo, para que compañeros que venían de Colectivo de Educación Popular incluyeran la palabra sindicatos docentes. ¿Entiendes por qué? Porque en muchos compañeros hay un tema de que el sindicato es del sistema escolar y que por lo tanto es parte de todo al final del tejido de reproducción. ¿Entiendes? Que nos parece una cosa increíble, pero bueno, una dificultad, porque a la hora de construir una nueva correlación de fuerzas que nos interesa muchísimo, es importante la alianza con los sindicatos, los colectivos, pero también con los sindicatos de estudiantes y de docentes. O sea, no se trata de una declaración de buenas intenciones de cómo debe ser el mundo, sino de cómo construimos correlaciones de fuerza. Y en cada país hay expresiones, o en la mayoría de países hay expresiones concretas de esta nueva correlación de fuerzas. Por ejemplo, en Chile tenemos que pensar en todo el esfuerzo que hacen los compañeros del Movimiento por la Unidad Docente. Entiende que es un esfuerzo enorme por trabajar desde el sindicalismo, desde el gremialismo, todo el tema de una perspectiva de cambio que permee también la lógica de las educaciones populares. En el caso de México, la CENTE, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de los y las Trabajadoras de la Educación, es un espacio natural para construir una correlación de fuerzas alternativas, pero cerrando el paréntesis, muestra cómo hay todavía muchos prejuicios, que no es tan fácil, que hay que irlos trabajando con muchísima paciencia, porque vemos casi que un enemigo en el otro. Incluso compañeros de pedagogías críticas entonces piensan, no, las educaciones populares solo es trabajar con comunidades, solo es con trabajar con excluidos, con trabajadores y pobres, y no lo que ellos trabajan no es aplicable a la escuela.
Y ahí vienen algunas cosas derivadas. El tema de nuestra perspectiva sobre la ciencia, ¿no? Ahí es todo un debate abierto, no tenemos una posición ahí. Nosotros creemos que si bien es muy importante y está en el trabajo central de la teoría crítica, la pedagogía crítica y de las educaciones populares, el recuperar la cultura ancestral, las tecnologías propias, los saberes, también es importante apropiarse de la ciencia, del conocimiento de la tecnología del presente para poder resistir. Por ejemplo, si nosotros no sabemos manejar los algoritmos, solo vamos a terminar usando plataformas como estas, entiende, que hacen minería de datos, que extraen nuestra información, que la usan para su beneficio, pero si nosotros no avanzamos en una alfabetización de nuestros compañeros y colectivos, y compañeros y compañeras y colectivos, en el tema del manejo de los algoritmos para construir plataformas propias, vamos a tener una limitante real. O sea, tenemos que apropiarnos de la ciencia y la técnica. Yo recuerdo el texto de Freinet, uno de los últimos, que lo conocí en la década, publicado en la década de los 60, y Freinet increpaba a los docentes y a los sectores populares de cómo, por qué no se resistían a usar la radio y la televisión. Y decía, para una transformación radical de la sociedad, es innegable que hay una tecnología ahí comunicacional que la usa la mayoría de la población, la clase trabajadora, la usan los estudiantes, la usan los jóvenes, los niños. Todos tenemos que ver cómo trabajamos en ese contexto, no para reproducir el sistema, sino para construir conocimiento alternativo, usar eso, pero además tenemos que ver cómo construimos una tecnología comunicacional propia también, ¿no? Entonces, estos debates no son nuevos, son viejos, pero que implican una apropiación de la ciencia también para beneficio del pueblo, porque abandonar esa disputa que es propia de cuando surge el capitalismo industrial, ¿para qué hacer? Recordemos el texto de Marx sobre el tema de las educaciones populares en la crítica del programa de Gotha, donde precisamente señalaba es para trabajar con sindicatos y trabajadores y todo, que ahí, bueno, uno puede tener diferencia incluso con esa definición de Marx, pero Marx planteaba para que se apropien de la ciencia y el conocimiento que le es negada y pretende apropiarse la burguesía de ella. ¿Entiendes? De manera exclusiva, es decir, hay un papel también ahí de democratización del conocimiento que es importante en la disputa de carácter anticapitalista. Entonces, bueno, ese es otro elemento. Otro elemento adicional que nos pareció importante es cómo nosotros, hecho el diagnóstico de esta situación, ayudamos a construir espacios o nos vinculamos a espacios que estén trabajando lo alternativo, ¿no? Y ahí en el 2020 lanzamos una idea de crear un grupo de trabajo, se llamó Grupo de Contacto Internacional, con gremios y sindicatos docentes del mundo, para ver cuál era la respuesta en el marco de la pandemia. Lanzamos la iniciativa a finales de marzo, cuando se había declarado la cuarentena, con un propósito de ver cómo íbamos en medio de estando aislados en las casas, cómo íbamos a resolver el tema gremial, sindical y de resistencia a toda la ofensiva que ya se estaba dando y que habíamos denunciado en el 2015 con el nombre de apagón pedagógico global. Seguramente ustedes han leído, que no era otra cosa que el riesgo que ocurriera un pase abrupto a la virtualidad, como lo denunciamos en el 2015, promovido por las transnacionales de la tecnología, algo que parecía ciencia ficción para la mayoría de compañeros y compañeras, precisamente por las dificultades para ver revoluciones industriales y exigencias en sistemas educativos. Nosotros decíamos, si no abordamos revoluciones industriales y educación, no vamos a entender por qué estamos denunciando el tema del apagón pedagógico global. Bueno, en el 2020 se ocurrió lo que nosotros denunciábamos que había que evitar, ¿entender? Que hubiese un paso abrupto a la virtualidad y con la exclusión que ello iba a generar. Bueno, ocurrió y entonces la preocupación era ¿qué vamos a hacer ahora? No pudimos construir una correlación de fuerzas que permitiera evitar un escenario de este tipo. Bueno, entonces lanzamos una convocatoria y para nuestra sorpresa, más de 100 gremios y sindicatos docentes del mundo decidieron construir este espacio de diálogo que se mantiene, que se llama Grupo de Contacto Internacional, que es un lugar de socializar lo que cada quien hace, pero también de intercambiar opiniones, ver lo que el otro y la otra están haciendo, donde también hay participando colectivos de educación populares, donde hay colectivos de pedagogías críticas, se intercambiando opiniones en una tormenta todavía medio caótica, pero que nos permite también reconocernos en un recorrido común. En ese contexto convocamos en septiembre del 2020
al primer Congreso Mundial de Educación contra el neoliberalismo educativo. Es decir, dándole apellido qué había que hacer en la actualidad, teniendo claro que era de carácter anticapitalista y que el neoliberalismo, contrario a lo que muchos decían, no había muerto. Desde nuestra perspectiva, estaba vivito y coleando y con operaciones concretas. Además, el apagón pedagógico no era el cierre del neoliberalismo, era una tarea que había asumido el neoliberalismo. Había trabajado para producir ese apagón pedagógico global. Bueno, la cita también nos sorprendió en cuanto a expectativas. Considero que quizás fue uno de los eventos, o el evento más importante en la educación, al menos en América Latina, que se hizo durante el año de la pandemia, el 2020, el año más duro. Participaron 11.800 personas, lo cual es una cifra gigantesca. Estaba siempre conectado más de 1.000 personas. O sea, una cosa increíble desde el punto de vista de la respuesta, donde se vio que había una necesidad, y ahí insistimos en juntar dirigentes sindicales combativos con teóricos de la pedagogía crítica. Participaron Henry Giroux, Peter McLaren, Giorgio Torres Santomé, pero también colectivos de educación popular, diciendo, bueno, tenemos que juntarnos todos y todas para ver cómo analizamos, ¿no? Y ahí pudimos comenzar a denunciar con claridad que estaba ocurriendo un nuevo modelo de privatización educativa, algo que ha sido precariamente denunciado por las organizaciones que defienden el derecho a la educación y por muchos sindicatos, y esta privatización no era otra cosa que la transferencia de las responsabilidades de los estados nacionales, incluso previstas en muchos marcos jurídicos, constituciones y leyes de educación, la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas del aprendizaje, porque el Estado las transfirió durante la pandemia a las familias, los y las estudiantes, los y las docentes, quienes tuvimos que comprar computadoras, repotenciar nuestras computadoras, pagar el acceso a Internet, pagar el acceso a plataformas. Es decir, cuando el Estado abandonó su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, ocurriendo un nuevo modelo de privatización, de extracción del salario de la clase trabajadora para manos de las grandes corporaciones. De hecho, durante el 2020, mientras el Producto Interno Bruto Mundial caía en 4.5 billones de dólares, las 11 corporaciones tecnológicas más importantes, dentro de ellas esta en la que estamos hoy, Zoom, ganaron 3.2 billones de dólares. Es decir, una ganancia casi equivalente a la caída del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, gigantesco el proceso de privatización y de transferencia de dinero de las clases populares a las corporaciones tecnológicas, en lo que nosotros decimos que fue y es el nuevo modelo de privatización que está imponiendo el capitalismo cognitivo en lo que ellos llaman la transformación digital. Pero ocurrió también otro proceso sobre el derecho a la educación, la estratificación estudiantil. Hasta ahora, con todas las críticas que podíamos tener a la vieja escuela, a la escuela que reproductora del sistema, tenía una función igualadora que medianamente cumplía. Es decir, todos nos sentábamos en pupitres iguales, en la escuela donde íbamos, en el salón teníamos pupitres iguales, aunque hubiesen escuelas diferenciadas, pero en la escuela que íbamos teníamos más o menos la silla donde nos sentábamos igual, la misma pizarra, los mismos laboratorios, la misma cancha de deportes, en la misma sala de comedor, y eso se rompió durante la pandemia y se produjo una estratificación en 4 lugares. Una, la minoritaria, aquellos estudiantes que pudieron tener computadora, acceso a Internet, más, es muy importante más una familia, o la familia pagaba un profesor o profesora que acompañara en casa a ese estudiante, porque no hubo un proceso de transición del mundo presencial educativo al mundo virtual. Y no era tan fácil pasar de los procesos de enseñanza presencial a los virtuales. Un grupo minoritario de familias a nivel mundial pudo garantizar algún nivel de acompañamiento en la transición, y esto fue un primer nivel de estratificación. Un segundo nivel, una banda mucho más grande, aquellos que pudieron tener acceso a Internet, computadora, pero no tenían quien acompañara los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy los informes que comienzan a salir de los ministerios de educación muestran cómo el aprendizaje fue muy difícil para este sector de la población, como lo que llaman un retardo en el proceso de aprendizaje es muy significativo. Se generó una tercera estratificación, aquellos que no tuvieron acceso a Internet, computadoras, pero que se les garantizó algún cuadernillo, o sea, los docentes o los ministerios, pero fundamentalmente los docentes hicieron cuadernillos, guías, que se las entregaban, las resolvían en su casa, pero que no tenían acceso a la tecnología. Ya el metamensaje era: tú estás atrasado, tú estás fuera del mundo actual, tú no tienes derecho a una educación de punta porque tu familia no te garantiza Internet ni computadora.
terrible, porque va creando una autoconciencia, una autopercepción de exclusión para este segmento que durante un año vivió esto. Y finalmente aquellos que no pudieron tener ni acceso a internet, ni computadoras, ni guías, ni nada, y que quedaron sin ningún vínculo pedagógico. Esos que la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, que hoy están en huelga de hambre pidiendo su equiparación salarial, pero la Unión Nacional de Educadores en julio del 2020 denunciaba que el 75% de los estudiantes habían quedado sin ningún vínculo pedagógico. 75%, que se corresponde precisamente con las previsiones del Foro Económico Mundial, que en el desembarco de la Cuarta Revolución Industrial, el 50% de la población va a quedar fuera. Es terrible lo que plantean abiertamente. Bueno, en México acaba de anunciar la Secretaría de Educación Pública hace un par de meses que el número de niños sin vínculo pedagógico en ese país ronda el 1.000.000 de estudiantes. Otros ministerios han guardado silencio al respecto, no han publicado las cifras, pero todos que trabajamos sabemos que perdimos muchos estudiantes, que por lo menos la mitad no pudieron conectarse, la mitad no pudieron mantener el vínculo pedagógico, y eso es terrible. Pero además esto está teniendo un impacto, esta estratificación en 4 renglones en la vuelta a la presencialidad. Porque en términos prácticos, ¿qué está ocurriendo? Que de pronto el docente dice que hay que hacer un trabajo sobre la célula. ¿Y qué va a responder Cristian? Ah, sí, yo lo busco en internet, porque viene del primer nivel. ¿Entiendes? Diego dice, voy a buscar un libro, porque viene del nivel de las guías. Pero María Luisa le dice, ¿y para dónde voy yo ahora? ¿Entiendes? La estratificación se está mostrando de manera violenta en el aula, y el aula no está garantizando ni conexión a internet, nuestras escuelas no, porque aún los gobiernos no garantizan, pero también nuestros sindicatos y nuestras organizaciones de educación popular tienen un temor a la tecnología, y entonces lo están planteando el acceso universal al internet como una conquista democrática del presente. Tenemos dificultad para incluirla como una exigencia de carácter democrático fundamental en esta etapa de la historia humana. Así como planteamos antes bibliotecas, que era necesario que todas las escuelas tuvieran bibliotecas, lo planteamos a comienzo del siglo XX, eso es lo que decíamos los maestros, las maestras. Hoy tendríamos que decir acceso universal a internet, pero nos cuesta eso. Entonces la escuela no está igualando. No hay dotación de equipos a todos y todas las estudiantes, a todas las escuelas, no lo estamos planteando. Y entonces la niña que no pudo comprar, el estudiante, la computadora y tener acceso a internet porque pertenece a un sector de bajos ingresos, de trabajadores o no trabajadores, de excluidos, no lo va a poder comprar. O sea, va a seguir en el aula ahora, ¿entiende? En un nivel de autopercepción de exclusión que va a tener un impacto para mí terrible en los próximos años en abandono escolar o en menores posibilidades de continuidad de estudios medios, universitarios y de otro tipo. Bueno, esto nos ha llevado a incluso replantear un debate nuestro, o sea, cuáles son las consignas de transición en esta etapa, las consignas de momento para el movimiento sindical, para el movimiento de las educaciones populares, de la pedagogía crítica. Porque, y cuesta, porque incluso está instalado en el imaginario de una parte importante de los docentes, muy importante, que la vuelta a la presencialidad va a significar un abandono progresivo de la virtualidad, que puede ser que una vez u otra lo usemos, pero que lo que va a volver es la presencialidad. Cuando, si vemos, y no da tiempo hoy para desarrollarlo, todas las políticas del Banco Mundial, de la OCDE, del Foro Económico Mundial y del BID apuntan a como el eje central de dictamen para los gobiernos la transformación digital. Es decir, cómo esto se va hacia ese lado. Pero nosotros no estamos haciendo la discusión en ningún lado. ¿Qué tipo de plataforma queremos para generar pensamiento crítico? ¿Dónde estamos discutiendo eso? No, parecería que entonces lo que vamos a criticar las plataformas que nos lleguen con otra lógica. O sea, no tenemos capacidad propositiva. Yo tuve la oportunidad de reunirme, 2 oportunidades, con el diseñador de las plataformas educativas de McGraw-Hill y de Santillana, que es un mismo informático, el mismo informático está trabajando. Y entonces cuando me explicó todo el proceso, todo está diseñado con taxonomía de Bloom. Todo. Entonces diríamos, ustedes todos acá creo que han trabajado en un momento con taxonomía de Bloom, pero construyó tal nivel de hegemonía el capital que pareciera que no es sino una taxonomía la de Bloom. No hay más taxonomías para construir diseños curriculares, pero ni siquiera lo hemos paseado por la idea de una taxonomía de teoría crítica para el tema curricular. Es más, Luis Bonilla, pedagogo crítico, si va a presentar al doctorado de la universidad un seminario de pedagogía crítica, termina haciéndolo con taxonomía de Bloom.
Así de terrible, para que lo aprueben. Porque si no, no lo aprueban porque todo está elaborado para que sea con los verbos, con la forma de organizar de la propia taxonomía de Bloom. Y el programador me decía, incluso me decía estos términos desafiantes: profesor, si ustedes construyen una taxonomía de pedagogías críticas, yo le cobré una millonada a Santillán y Magrao Gil, pero yo se la hago gratis a ustedes. Porque quiero ser el primero que haga una plataforma de pedagogías críticas, esa cosa que tienen medio friki los informáticos, ¿no? Bueno, pero tuve que responderles: no tenemos una taxonomía. No tenemos una taxonomía. Y es terrible, pero además no la estamos discutiendo en ningún lado. No estamos discutiendo qué tipo de taxonomía de organización de contenidos corresponde a un modelo de pedagogías críticas y de educaciones populares. Si, por ejemplo, yo le dijera a Diego, te vamos a financiar un proyecto para una plataforma de educaciones populares. Dime, Diego, ¿cómo la organizamos? ¿Cuál es el primer módulo? Cristian, ¿cuál es el módulo que lo sigue? Creo que quedamos ponchados como quedé yo ponchado. ¿Por qué? Y eso refleja que no estamos discutiendo el presente, estamos discutiendo el pasado. Estamos discutiendo el pasado. Y eso es un tema que tenemos que resolver y plantearlo, porque la otra es decir: no, soy de educaciones populares, pedagogía crítica, chao a tecnología, chao a informática. Pues esa es la salida fácil que muchos asumen. No me interesa, yo me voy para mi comunidad, me voy para mi monte, me voy para... O sea, ya hay un discurso que en realidad se convierte en conservador. Y yo diría, más osado aún, antipopular. Aunque hable de popular, es profundamente antipopular, porque no evita que las clases populares tengan herramientas suficientes para enfrentar el presente. Yo estoy seguro que esta tecnología puede permitir, o al menos algoritmos, construir algoritmos que puedan desarrollar pensamiento crítico y resistencia, pero tenemos que discutirlo. ¿Quién lo van a discutir por nosotros? Zoom, Microsoft, Google, lo van a discutir para que la gente sea crítica y sea antisistema. Por favor, ellos no lo van a hacer. Lo que tenemos que hacerlo es nosotros. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Es ahora o es nunca? O sea, están anunciando el estallido de la burbuja educativa, a lo que yo le denomino el estallido de la burbuja educativa, cerca del 2030. El Foro Económico Mundial está diciendo cerca del 2030, dice el consignismo, nos preocupa casi el 50% de estudiantes que quedaron fuera de la conexión, del vínculo virtual durante la pandemia, dicen ellos, pero nos preocupa más, dicen, el otro 50% que se mantuvo en el sistema, porque sus títulos, su aprendizaje, en el 2030 no les va a servir para conseguir empleo, desarrollarse personalmente ni profesionalmente. Están anunciando un crash educativo. Están anunciando y nosotros estamos discutiendo mirando para la década de los 70, mirando para la década de los 80 y no mirando el presente. El debate sobre qué vamos a hacer con el metaverso. Dirán, no, eso no nos interesa, el metaverso es una locura. Bueno, métanse a la página de Meta de Mark Zuckerberg y él dice, uno de los énfasis es el trabajo en educación. Y sabe, voy a vulgarizarlo y sintetizarlo como lo está planteando. Dice, le vamos cerca del 2030, dice él, no lo digo yo, dice él, vamos a estar en capacidad con el metaverso de ofrecerle una alternativa cierta a los ministerios de educación y los gobiernos. Y voy a decirlo cómo, explicar lo que él dice. Dice, por ejemplo, Luis Bonilla comienza a dar clase en el metaverso. Ustedes saben que cuando el correo electrónico uno tiene que crear una clave, un nombre de usuario y una contraseña. Bueno, en el metaverso hay que crear un avatar, o sea, una réplica que se parezca algo a Luis Bonilla, que con inteligencia artificial, análisis de metadatos y blockchain comienza a apropiarse de todo el discurso de Luis Bonilla. Entonces, en la medida que llega un momento que inteligencia artificial dice, ya Luis Bonilla no está diciendo nada nuevo. Ya lo que teníamos que exprimirle a Luis Bonilla se lo exprimimos. Ya está todo grabado. Ya sabemos cómo le responde a Paulina, a Angélica, a María Luisa, a Andrés, ya sabemos cómo responde. Entonces, Luis Bonilla ya no es necesario, al menos que esté produciendo cosas nuevas todos los días, enfoques nuevos, y entonces seguimos viendo que la exprimimos. Y a partir de ese momento, el avatar de Luis Bonilla va a poder dar clases las 24 horas del día sobre pedagogías críticas, pero además en todos los idiomas que usa la inteligencia artificial.
Eso es lo que está diciendo que le va a ofrecer a los ministerios de educación. O sea, cómo elimina docentes y decirles, lo que ustedes gastan hoy en nómina docente, se puede usar la mitad o un cuarto para mantener el metaverso. Van a economizar a través de la transferencia de fondos públicos a las grandes corporaciones. Pero además dice, uno de los grandes problemas de los ministerios de educación es la infraestructura. Bueno, en el metaverso con NFT, que es la forma como se llama los bloques que construyen el metaverso, no va a haber problemas porque nunca se desgasta. La planta física siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero además los laboratorios van a evitarse el problema de la dotación, porque hay una réplica de componentes químicos que vamos a poder señalar cuál es la reacción cuando combinas dos componentes químicos. Sin que tenga que estar abasteciendo, paga una cuota por decir qué pasa cuando combinan mercurio y acero. Los dos tubos de ensayo y ocurre esta reacción química y la va a ver con burbujas o explosión o lo que sea, sin que haya desgaste nunca. O sea, los ministerios una sola vez pagan eso y no van a tener que volver a pagar el suministro de equipo. O sea, ellos están pensando en una estrategia para que el mundo virtual, la transformación digital, implique una pérdida de la presencialidad, ¿entiende? Una desterritorialización de la educación terrible, ¿entiende? Una pérdida de sentido, porque todos vamos a la escuela no a aprender. Aprender es una de las cosas que vamos. Vamos a aprender a vivir, a convivir, a compartir, a construir sociedad. Es una labor fundamental de la acción educativa, que para ellos no, ellos transferir conocimiento. Pero ¿dónde estamos haciendo ese debate? ¿Dónde lo estamos haciendo? Al contrario, hay una resistencia. Yo digo, pues yo me lo digo, tengo muchísimos hermanos de los colectivos de pedagogía crítica y de educación popular. Y sé que hay una resistencia enorme a discutir estos temas. O sea, discutir que son temas del año 2022, de la tercera década del siglo XXI, del presente. Hay una pulsión enorme de fuga, ¿entiendes? De discutir los temas de las décadas pasadas, ¿entiendes? Un déjà vu de debates enormes que no nos permite dar respuestas adecuadas. Tenemos que vivir la lucha de clases en la tercera década del siglo XXI, en el año 2022, con un sentido de historia, de recuperación de todas las disputas de las décadas pasadas, pero con un sentido muy claro del presente y el futuro, para poder articular. Entonces, para nosotros es fundamental entrar a este debate de la transformación digital desde una perspectiva popular, democrática, emancipadora, porque es una realidad que está presente. ¿Cómo le vamos a entrar a eso? O vamos a ser como los ludistas, pero seamos coherentes. Si somos como los ludistas, pongámonos de acuerdo para ir a destruir a todas las torres de transmisión, pues. Todas, vamos a destruirlas en América Latina. Pero es que ni siquiera eso hacemos. ¿Entiendes? Sino que nos refugiamos en una zona de confort del pasado, como meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra creyendo que esto no va a pasar porque tengamos la cabeza metida dentro de la tierra. Somos coherentes o planteamos una revolución para destruir todo y comenzamos a organizarla, ¿entiendes? O le entramos a esto, ¿entiendes? En una perspectiva popular, crítica, emancipadora, que es posible hacerlo, ¿entiendes? Que es posible para generar cosas de carácter alternativo en medio de una sociedad que hay que cambiarla estructuralmente, porque siempre la atención va a estar, pero si no, lo que están preparando es un modelo de transferencia de fondos públicos en educación a las grandes corporaciones, un nuevo modelo brutal de privatización que ya vimos su primer capítulo durante la pandemia, que ha sido muy poco denunciado, vuelvo e insisto, por los gremios, sindicatos y colectivos, ¿entiendes? Generando una estratificación terrible, donde los privilegiados van a ser ese grupo que está en la primera estratificación que les decía. Bueno, entonces, fíjate, tenemos una serie de disputas y finalmente el tema de cómo seguimos construyendo espacios de encuentro. Pero esto es muy importante, pero espacios de encuentro no como las iglesias. Pues yo voy a ser imprudente e impertinente. A nosotros nos gusta ir a encuentros donde, como las iglesias van los domingos uno a escuchar todas las letanías que uno quiere escuchar. Nos gusta eso, hacemos un encuentro de pedagogía crítica para escuchar lo mismo, nada que nos problematice. ¿Entiendes? Y salimos felices porque nos reafirmamos en nuestro espíritu combativo y de lucha. ¿Entiendes? Salimos bien, cantamos la internacional, todas las cosas. ¿Entiendes? Pero si ya hay algo que nos problematice, nos hace ruido. Yo creo que lo que hay que construir es espacios de teoría, pensamiento crítico, encuentros donde nos problematicemos muchísimo por este desfase que ocurre.
que yo creo que esto es muy importante, no perderlo de vista, para poder hacer mucho más posible los caminos de resistencia. Y ahí yo les quiero decir, bueno, no se ha anunciado públicamente, pero estamos convocando del 17 al 22, va a salir la próxima semana el primer aviso, 22 de abril del año 2023, al segundo Congreso Mundial de Educación contra el Neoliberalismo Educativo. Lo vamos a hacer en Panamá, ya presencial y transmitido también para quienes no puedan estar, pero para encontrarnos, sindicatos, gremios docentes combativos, colectivos de educación popular y de pedagogía crítica, para pensar todo este tipo de cosas, para meternos en problemas, para ir a encontrarnos, para llegar con la cabeza revuelta a nuestros países. No solo para ir a la iglesia a recibir la Santa Comunión, entiende de que estamos en el camino, sino para llegar muy conflictuados. Queremos promover espacios que nos conflictúen, que nos hagan pensar si estamos haciendo lo correcto, que nos hagan pensar a todos y a todas, para poder generar en consecuencia propuestas teóricas y prácticas que nos permitan entender los desafíos de la lucha por el derecho a la educación de carácter anticapitalista, insisto y subrayo, conforme a la tercera década del siglo XXI, a partir del año 2022, que es donde estamos hoy situados, con un sentido de historia y de pasado, pero que el pasado no sea un refugio para no pensar el presente y el futuro. No sé si con esto que problematizo y esta es un poco la intención hoy de... No sé si lo logré, Cristian y Diego. Perfecto, muchas gracias, Luis. Como que no solamente nos mostró las dicotomías, esta fase de dicotomía entre educación popular y pedagogía crítica, sino que líneas concretas y claras de cómo disputar los nuevos sistemas educativos y cómo disputar todos estos sentidos desde las organizaciones, desde los colectivos docentes, desde los colectivos de pedagogía crítica. Entonces ahora nuestra idea, como siempre, es colectivizar los pensamientos, las reflexiones. Abrimos un pequeño espacio de preguntas, ideas, reflexiones en torno a las temáticas que hemos estado conversando y que muy bien entregó el compañero Luis. Para quien quiera, no se peleen, tranquilo. Puede ser que se quedan las palabras por el chat. Los maestros decimos, cuando se quedan callados o no entendieron nada, no me supe explicar. y Cela, adelante, porque Cela está de primera. Eso, tenemos dos palabras, tenemos Isela y Tamara, y las personas que quisieran como ser parte de la lista para tener palabras, pueden hacerlo levantando la mano o escribiéndolo en el chat. Entonces, Isela, adelante por favor. Sí, yo quería comentar las palabras que aparecieron en el chat mientras estaba Luis exponiendo. Primero se menciona esta idea de cómo en el año 2020 ni siquiera que hubo más de 39.000 estudiantes que ni siquiera accedieron a la matrícula escolar y cómo en Chile además se hace una promoción automática entre el 2020 y el 2021, por lo que tampoco vamos a tener información fidedigna de cuántos estudiantes se nos pierden entre un año y otro de pandemia. Además menciona Ceci que es inmensa la tarea de pensar en nuestras propias plataformas para el pensamiento crítico, siendo que tenemos a crecer alejados de la tecnología. Hay que tener acceso a ese conocimiento para crear nuestros espacios y actualmente todo lo centraliza y capitaliza Silicon Valley. Lo hemos conversado en muchos encuentros sobre Internet y género. Y a lo que menciona la Ceci también me gustaría agregar, por lo menos en mi experiencia como docente, no pude como ver esta idea de estratificación de la educación que mencionaron, que se mencionó durante la presentación, sino de que nuestras mismas escuelas, como son segregadas, automáticamente accedías a una población que o tenía acceso a Internet o estudiantes, en mi caso yo estuve haciendo educación una vespertina, que no tenían acceso a Internet, no tenían computadores, no tenían celulares, y la única opción que se dio fue en la misma comuna intentar tener como celulares para hacer clases por WhatsApp. Entonces, vivimos esa estratificación desde el principio los docentes, creo yo, al menos en Chile, también ligado a esta idea de segregación escolar que tenemos
y que ni siquiera yo al menos tuve espacio de conocer a algunos estudiantes durante todo un año, porque no tenían celulares con cámara, por ejemplo, o estudiantes que se perdieron durante todo el año y que les perdía el rastro. También menciona a Pamela de que dentro de la pedagogía anarquista existe una propuesta de currículum pedagógico libertario de la que es parte y de que se está trabajando desde distintas partes del planeta. Bueno, ahí se acabaron más o menos las ideas que están en el chat y menciona Pamela al final, ¿algún texto que desarrolle la estratificación de la educación? Perfecto, muchas gracias, Gisela, por el recuento ahí del chat para visibilizar también esas voces. Entonces, continuaría en el orden de palabras, Tamara Miranda. Hola a todos nuevamente. Primero, agradecer obviamente la exposición y la oportunidad de tocar estos temas que, tal como dice el compañero, son tan alejados, porque, bueno, yo ya tengo 40, entonces no soy nativo digital, como quizás algunos de ustedes tienen la suerte de serlo. Y al igual que la Isela, me tocó enfrentarme como docente al mundo digital absolutamente autodidacta y más encima presionado por el sistema educativo bancarizado, que es la característica nuestra, de un colegio particular subvencionado. Y también me pasó mucho esto de los niños sin acceso a internet, o esta extraña doble como militancia de los hogares chilenos en algunos. Profesora, no tenemos plata para pagar el internet, pero el niño te hace la referencia en clase que tiene una consola de alta gama, por ejemplo. O de lo que pasa también, porque igual que Isela, tuve las dos oportunidades en un solo año, después de trabajar en un régimen vespertino de adultos, y ahí me enfrenté al analfabetismo digital que yo había tenido que superar súper traumatizada por el contexto, y que los chiquillos o las personas mayores estaban mucho más problematizadas incluso que yo, porque se desesperaban algunos, incluso me llamaban por teléfono una persona mayor, Rosita, nunca me voy a olvidar de ella, tenía 64 años, estaba sacando su MUU básica para poder seguir trabajando, que es lo más terrible. Ella lloraba porque su nieto no le tenía paciencia para enseñarle a ocupar el computador. Entonces, me pasa mucho que desde los docentes, quizás más mayores, fue súper traumático el ingreso al mundo digital, súper traumático. Entonces, si nosotros como docentes no tenemos las herramientas, ¿qué le queda a los chiquillos o a las personas mayores? Y las campañas de alfabetización digital son súper acotadas y siempre te piden tener el instrumento digital para ser parte de esta alfabetización. O sea, lo que el compañero está exponiendo me parece más grave de lo que yo pensaba. Pero me doy cuenta que es como transversal. No es algo que no haya pasado, que me haya pasado a mí nomás, o a Isela nomás. Entonces, eso es más que nada pensar, quebrarse la cabeza de decir cómo vamos a saltar a este espacio digital, y cuando el compañero habló de metaverso, ya mi cabeza explotó. Así que quedé así como, ¿qué? Yo todavía peleando con Classroom, así, nada que hacer. Eso, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tamara, por compartirnos tu relato. Ceci Anaías, por favor, adelante. Voy a dejar mi mano primero. Hoy me llegó mucho lo que estaba exponiendo el compañero. En ONG Amaranta trabajamos, además de género, muchos temas como Internet y género, que les mencionaba en el chat, precisamente por las violencias, sobre todo, que enfrentaron las personas durante este acceso acelerado, casi de golpe a Internet, y sobre todo las que afectan a mujeres y disidencias, que les toca, pero así de forma explosiva. Entonces me llegó mucho como lo que mencionabas, de que necesitamos plataformas propias para desarrollar el pensamiento crítico, porque es como el gran tema, además de esta ausencia de alfabetización digital que dice Tamara, que es muy cierta, así como que la gente llegara y la lanzaron a internet, así como, adivinen cómo se usa todo, cómo se enseña, personas mayores que así como que con suerte tenían un correo usando la clave única para descargar todos sus trámites importantes, o sea, fue horroroso.
Sumado a eso, el aumento de violencia, lo que no estaba físicamente pasando, se trasladó a Internet y se potenció. Y claro, uno de los puntos que nos cuesta mucho es nuestras propias plataformas. O sea, ahora estamos en una plataforma, parte de una corporación que gana muchísimo, mismo Luis Bonilla lo mencionaba, pero tampoco es llegar y como que podamos crear la nuestra propia. Esta es muy fácil de usar, está súper bien pensada, tiene un montón de plata detrás, es más intuitiva. Entonces, como nomás ampliar un poco lo que mencionaba en los comentarios. Es tan titánica la tarea de hacerle frente a estas megacorporaciones, crear nuestras propias plataformas, considerando que además, por ejemplo, yo soy periodista, no tengo nada que ver con tecnología, ha sido todo muy autodidacta. De hecho, se tiende a crear a las mujeres como lejos de la tecnología, como que fuera algo ajeno, y me encanta como el llamado a reapropiarnos y repensar nuestras propias plataformas, que sean seguras, que vengan del sur, que potencien el pensamiento crítico. Eso me hizo muchísimo sentido. Mencionan ahí el software libre. Sí, por ejemplo, Jitsi es más seguro y de software libre, pero no está tan extendido. Y además, ¿cómo jugamos, por ejemplo? Con seguridad y código libre, más lo que la gente va conociendo. Yo todavía le estoy enseñando a usar Signal a mi entorno, o Jitsi, y así. Así que encontré sumamente interesante lo que mencionaba, y no creí que sea como enlazar tan rápidamente a Internet y también a género. Eso. Yo, si quieren, hago una intervención rápida sobre estas 3 intervenciones y luego los demás compañeros para no acumular mucho. Bueno, compañero, dele adelante. Bueno, brevemente. Isela, estoy de acuerdo contigo de que en el caso de Chile, allá había escuelas segregadas en sí mismas. Y eso ocurre igual en México, donde hay escuelas, igual en Venezuela, en toda América Latina, que ni siquiera tienen electricidad. Entonces, ya de partida no tienen una... En México, durante el gobierno de Peña Nieto, incluso descaradamente hablaron de más de 5.000 escuelas que no tenían ni un baño, ni agua. O sea, 5.000 escuelas en un país que no tienen ni agua, ni un baño donde los muchachos puedan ir a cumplir sus necesidades, mucho menos electricidad, que ya hay una segregación. Pero incluso en esa segregación hubo familias que hicieron un esfuerzo, como tú dices, por tener el WhatsApp o alguna forma de estar conectado. Entiende que por lo menos ya a la vuelta hay una diferencia porque el otro no pudo ni el WhatsApp. O sea, fue terrible porque lo que está ocurriendo es dentro de la segregación, nuevas estratificaciones, nuevas desigualdades. Entiende que alejan mucho más a los sectores populares de la educación. Sí, hay algunos textos ahí en la página mía, luisbonillamolina.com, el momento de publicidad. Pero hay algunos textos sobre cuarta revolución industrial, metaverso, todos estos temas que hemos hablado están ahí desarrollados en algunos artículos para quien quiera ojear eso, ¿no? Decía también sobre el tema de pedagogía anarquista, sí. Yo conozco muy bien incluso la experiencia de Paideia, que tiene más de 40 años trabajando, que es una experiencia significativa, absolutamente antisistema. Recordemos acá que eso también tiene que ver con las perspectivas. Para los marxistas, y bueno, en este caso yo tengo la desviación o la limitante de ser de enfoque marxista, creemos que es importante usar el Estado para transformarlo. Los compañeros anarquistas tienen menos prejuicios porque toda parte fuera del Estado, fuera del sistema, entonces han construido experiencias también muy bonitas, ¿entiende? Pero que son en los márgenes, no en el conjunto del sistema escolar. Yo creo que es bueno la experiencia de Paideia, a mí me fascina. Y esta limitación que tenemos hoy, marxistas y anarquistas, yo creo que esa se puede soslayar, se puede, con esto mismo que hablábamos de encuentro. Hay un texto de Lowy, de Michel Lowy, y el intelectual brasileño francés, y Besancenot, el que fue candidato presidencial de Francia por el nuevo partido anticapitalista, escribieron ambos un texto a 2 manos, que es un poco, se llama Rebeldías Juntas, no recuerdo ahorita el título, pero lo reprodujo la editorial Herramientas de Argentina en español, y es un texto donde dice: no vamos a hablar de las diferencias que hemos tenido a través del tiempo los anarquistas y los marxistas. Vamos a hablar, y este libro es para hablar de las coincidencias que hemos tenido y cuando nos ponemos de acuerdo y hacemos grandes transformaciones. Cuando nos juntamos anarquistas y marxistas, la correlación de fuerzas cambia. Y a mí ese libro me fascina porque comienza a contar desde los debates de la Primera Internacional hasta el presente cómo hay espacios de encuentro que hay que fomentar, porque la rebeldía, dice Lowy, termina Besancenot,
la rebeldía del futuro debería ser una rebeldía nuevamente de unidad entre marxistas radicales, marxistas revolucionarios y anarquistas para poder lograr transformar la realidad del mundo. Afinidades revolucionarias, exactamente, así se llama el texto, ahí lo colocaron en el grupo, en el chat, así se llama, Afinidades revolucionarias. Es un texto, a mí me fascinó, un texto realmente lindo, que recomiendo leerlo en esta propia perspectiva de romper prejuicios y buscar cómo nos conseguimos, vemos experiencias que sean comunes. Tamara habla de un tema sobre el cual yo he intentado de mis textos problematizar mucho, la definición de nativos digitales y migrantes digitales. Esa teoría desarrollada por el norteamericano Prensky, para mí es parte de la alienación. Yo recuerdo que en una oportunidad, en una universidad en Venezuela de derecha, había una cátedra de educación comunitaria y yo decidí voy a concursar a ver. Uno ya sabe que todo está amañado, pero bueno, voy a concursar a ver, creí que tenía un currículo para hacerlo. Y bueno, al final quedamos 2 para terminar la cosa, y cuando me tocó la clase magistral, que queda una clase magistral dentro del concurso, yo expuse todo el tema de sectores populares que habían aprendido, se habían empoderado para transformar su entorno. Y el jurado al unísono me repitió una frase que era: loro viejo no aprende a hablar, para rebatir mis argumentos. Entonces yo les decía, pero esto no es una cátedra de educación comunitaria que trabaja con la perspectiva de educación popular, que plantea al revés, que los loros viejos siempre aprendemos a hablar. Porque al contrario de ese dicho popular, de loro viejo no aprende a hablar, de las educaciones populares decimos, los loros, diríamos, los loros siempre aprendemos a hablar. ¿Entiendes? O sea, no hay tiempo que se acabe para eso. Y yo creo que esa distinción de Prensky de nativos digitales y migrantes digitales nos crea una cosa como que los que nacimos antes de la década de los 90 ya no podemos manejar el algoritmo. Y en la pandemia vimos que no es tan así, que los nacidos del 90 para acá manejan las tecnologías de la noche a la mañana. Vimos como muchos niños y jóvenes tenían dificultad incluso para aprender a manejar una plataforma, para acceder al WhatsApp, para generar contenido. Es mentira de que vengan con un chip. ¿Entiendes? Es una alienación para, sobre todo, los mayores, los que nacimos antes de los 90. En mi caso, soy modelo 62, saquen cuentas. Bueno, para que nos resistamos a entrarle al debate y a la práctica de la apropiación del algoritmo. Yo creo que esa frase, nativo y migrantes digitales, ha sido pensada como proceso de alienación para evitar que nosotros le entremos. Es mentira, tenemos que aprender, tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle al tema con todas las dificultades, cambiar de paradigma, por supuesto, significa rompernos un poco el esquema mental para poder entrar en la apropiación como uno de los desafíos que tiene el presente. Por supuesto, nosotros, como dijo Ceci, pero yo creo que son la fortaleza quizás de todos los que estamos acá hoy, que la mayoría de las cosas que hacemos las hemos aprendido haciendo. Porque casi todo lo que hacemos para resistir no nos lo enseñan en ningún lado. Yo recuerdo que a los 12 años me confronté por primera vez con un mimeógrafo. Y tuve que aprender, nadie me enseñó a manejar un mimeógrafo. ¿Entiendes? Que era, no sé cómo le dicen ustedes, multígrafo, no sé, el de sacar impresiones, que eran los volantes, las cosas. Aprendimos a a trabajar con el stencil. No sé si alguno de mi generación se acuerda del stencil, que era para imprimir, y aprendimos que cuando el buril, que era aquello con que se hacía el diseño, se daña, era más fácil trabajar con un lapicero, ¿cómo lo llamarían ustedes? Yo digo lapicero, bolígrafo, con un bolígrafo que ya no tuviese tinta, que tenía la bolita que rodaba para poder diseñar. Entonces guardábamos los bolígrafos, las lapiceras que ya no tenían tinta, para trabajarlas como buril, y nadie nos enseñó eso. Nadie nos enseñó a hacer afiches, a trabajar con ulano para hacer los afiches, ¿entiende? A hacer nuestras imprentas caseras, aprendimos haciendo, ¿entiende? A partir de lo que veíamos hecho. Nadie nos enseñó a trabajar con el stencil electrónico, ¿entiende? Aprendimos más o menos, y los primeros salieron horribles, eran terribles las cosas que salían con las primeras impresiones, y aprendimos a hacerlo haciendo. Yo recuerdo que en mi universidad, cuando trabajaba en los años 90, en la universidad pedagógica, pusieron el internet, y como uno siempre ha estado con estos temas, el director de posgrado dijo, bueno, vaya y me cree, yo nunca había tenido internet, era nada en internet, necesito que me crees mi correo electrónico.
y aprendimos haciendo, cómo era eso de correo electrónico, a hacerlo, a todo, a manejarlo. Yo creo que todo lo hemos aprendido, a manejar las herramientas de Facebook, a manejar todas las cosas de Instagram, y yo creo que esa es nuestra fortaleza, pero hemos aprendido a manejar las cosas ya hechas. Ahora tenemos que aprender a hacer las cosas, y eso significa, en este caso de lo digital, aprender a manejar el algoritmo, es decir, el lenguaje. Y por supuesto, si usted le dice a un analfabeta, alguien que no sepa leer y escribir, a los 40 años, que tiene que aprender a leer un libro de 40 páginas, la angustia de esa persona que no se ha apropiado de la A por lo redonda es enorme. Y el esfuerzo de nosotros es cómo esa angustia la disminuimos y vamos enseñando de manera sencilla, ¿entiende? Con un párrafo todo, para que al final esa persona pueda leer un libro de 40 páginas que antes le parecía gigantesco. Le parecía gigantesco cuando no tenía la herramienta de la lectura y la escritura. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer hoy. Cómo nos alfabetizamos entre nosotros. Porque nosotros que nos preciamos en las educaciones populares de llevar la palabra escrita y el verbo escrito a las comunidades que no saben, hoy tenemos que nosotros autoalfabetizarnos. Y aprender cómo es eso que Paula va a aprender, y lo que aprendió Paula más rápido que Claudia nos lo enseña, ¿entiende? Ahora con alguna técnica, con alguna metódica, para que no nos asuste tanto, ¿entiende? Para que vaya siendo amigable, para que veamos resultados rápidos, que con las 3 cositas primeras del algoritmo ya podamos dibujar una mano bien bonita, entonces ya nos motivamos, ya no quiero hacer la mano nada más, sino el cuerpo, y ya no, o sea, todo lo que hoy nosotros desde la experticia del lenguaje intentamos comunicar, yo creo que ahora tenemos que colectivamente alfabetizarnos en el mundo para poder pensar el mundo distinto. Eso que Freire decía, que manejar la palabra para revertir y subvertir. Bueno, nosotros necesitamos manejar el algoritmo para revertir y subvertir. Necesitamos usarlo para subvertir, no para dominar. Y eso implica alfabetizarnos, que en este caso no lo va a hacer Google, repito, no lo va a hacer Microsoft, no lo va a hacer Zoom, no lo va a hacer ninguno de ellos. Entonces tenemos que descubrirlo como los esclavos y las esclavas en su tiempo descubrieron la palabra como una herramienta de liberación. Tenemos que aprender por nuestro propio esfuerzo, y esa es una tarea titánica, entiende, que debe estar basada en la esperanza como algo fundamental. Sí, ¿Quién más viene ahora? Eso, por un tema de autocuidado colectivo, entendemos que quedan 5 palabras más que se quieran señalar, y después vendrían palabras finales y termina la sesión del día de hoy. Entendiendo que ya partimos a las 11 y ya tenemos... Sí, por favor. 1:15. Yo Entonces, estoy de las 6 de la mañana en esto. Estoy de las 6 de la mañana en esto. Entonces, digo, vamos a dar estas 5 palabras y ahí damos unas palabras de cierre en esta jornada. Entonces, en el orden sería primero Fabricio Loaza. Ya, compa. De nuevo, saludarlos a todos y todas. De verdad, súper agradecido con el espacio. De verdad, lo encontré súper power, súper potente, poder escuchar todas las opiniones. Estoy aprendiendo de una mucho, así que agradecido. Como todos también, y todas, me voló la cabeza lo que hablaba el profesor Luis, porque primero hice clic respecto de este nuevo shock económico global que estamos viviendo. Ya sabemos que el capitalismo en tiempos de crisis se aprovecha para poder acumular de manera grosera, y estaba pensando en esta transferencia del Estado con este nuevo modelo de privatización de la educación que traspasó los costos educativos a las familias, a los docentes, ¿cierto? Y para que estas grandes corporaciones tecnológicas pudiesen capitalizar aún más. Y como consecuencia de ello, nosotros vivimos en carne propia el tema de la estratificación estudiantil. Yo he tenido la suerte de estoy educando acá en el Colegio Raimapu, en la Florida, los 2 años de pandemia, y vi como, por ejemplo, sí, estos chicos que vienen de familias, como las primeras generaciones de familias profesionales, tenían acceso a Internet, pudieron continuar con sus estudios, tuvimos las aplicaciones de Google, etcétera, para hacer clases, y hoy día me encuentro en un colegio de mayor vulnerabilidad socioeconómica en San Antonio, la provincia de San Antonio, hacia el litoral,
donde tenemos chicos hasta cuarto básico que aún no saben leer ni escribir de buena manera. O sea, es un problema bien power que estamos viviendo en términos educacionales. Me imagino que hay contextos tan o más graves que este, y nos llaman a tener un rol como profesores y profesoras, y en realidad como comunidad, como ciudadanos, ciudadanas. Ciertamente también tenemos en la mira, vemos que este Estado que perdió poder durante el proceso de la dictadura, con la Constitución del 80 que neutralizó nuestra agencia política, y estamos frente a un nuevo fenómeno o coyuntura constituyente donde yo al menos veo luz. Si bien entiendo que el Estado en este caso está reproduciendo la lucha de clases, también tengo una perspectiva marxista para entenderlo, pero tenemos la oportunidad de apropiarnos del Estado un poco más con lo que se está haciendo, y creo que es importante que exista este diálogo entre educaciones populares y las instituciones del Estado en sí. Y lo otro que quería comentar, así que quedé plop con el tema de la taxonomía de pedagogía crítica. Porque, por ejemplo, justamente en el contexto educativo donde estoy haciendo clases, está muy centrado en la taxonomía de Bloom. O sea, todas las evaluaciones tenemos que ponerle cuál es el nivel cognitivo y qué es lo que yo he sentido que está pasando con este tipo de educación tradicional, que cada vez los estudiantes generan menos identidad y menos cercanía con las instituciones educativas. Y finalmente la escuela se transforma en un monstruo al cual le están generando temor llegar a las pruebas, a los procesos educativos, están desencantados con el aprendizaje. Y bueno, y creo que desde las herramientas que podemos adquirir en este diplomado, sacarle el máximo power, provecho, para poder generar esos diálogos necesarios. Eso. Gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Nos quedan 4 palabras. Claudia Cárdenas. Oh, no. Ahí, ya. Hola, buenos días. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me hizo eco muchísimo de los aspectos que el profesor nos compartió el día de hoy, principalmente sobre el tema de la discusión de la educación popular hoy, y lo que él dice que todavía seguimos, quienes trabajamos o nos interesamos por estos temas, analizando el pasado y no viendo el ahora y el futuro. En ese sentido, y yo tengo también más años que muchos de los colegas, compañeros que estoy viendo en este diplomado, lo cual me hace sentir muy bien también, porque creo que es un tremendo un espacio para compartir experiencias desde las diversas generaciones y experiencias profesionales y prácticas. Yo soy chilena de origen, pero me crié fui exiliada política, me crié en Costa Rica, viví en Panamá, en Perú, pero he trabajado con mi tema de trabajo por toda América Latina y el Caribe, y yo creo que me hace tanto eco el tema de la urgencia de contar en América Latina con una postura renovada de teoría y práctica de educaciones populares, o como le querramos llamar, pero que sea una alternativa a lo que tradicional y clásicamente hemos estado presenciando en las últimas décadas y hasta la actualidad. Yo creo que la pandemia y este contexto en particular de Chile hoy permite, y en América Latina, con los gobiernos que estamos ejerciendo y viviendo, permite la oportunidad para hacer una renovación de todo lo que ha sido la educación popular de una manera actualizada y renovada con respecto a los retos que el sistema capitalista nos está imponiendo hoy. O sea, yo creo que ya estamos tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces, en ese sentido, yo aplaudo, y por eso fui una de las primeras en matricularme en este
diplomado, porque desde hace mucho tiempo estoy en la búsqueda, y no solamente en Chile, vivo recientemente desde Centroamérica, donde he trabajado muchísimo, y siempre cuando me he metido en grupos para nutrir y actualizar mis metodologías de trabajo. Yo trabajo en reducción de riesgo de desastres desde una mirada interseccional. Eso es lo que he hecho los últimos 25 años, trabajo con comunidades, trabajo con gobiernos locales actualmente, y siempre tratando de vincularlo a otras metodologías que no sean las formales, porque también he trabajado en lo formal, he trabajado en UNESCO, he dirigido proyectos a nivel centroamericano y conozco muy bien lo que es la formalidad y lo clásico. Bueno, yo no creo en eso, creo que lo urgente está en la vereda del frente. Y por eso que estoy en este diplomado, uno, para aportar desde la experiencia, dos, mi expectativa es seguir desarrollando una propuesta, pero más en mis contenidos, que son unos contenidos transversales además, pero también integrándome en una renovación de lo que son estas educaciones populares. Estoy muy contenta con el diplomado y muchas gracias, profesor Luis Bonilla, por tan buenos aportes y luces que nos das. Muchas gracias, compañera, por su palabra. De esta manera, compañero Luis, en algún momento si nos puede compartir el enlace de su página para difundir a través del diplomado su trabajo, sería muy importante para nosotros. Ya lo hago. Y bueno, y también a propósito de las preguntas también del chat, sin duda podemos contribuir en la difusión de la convocatoria del segundo encuentro virtual que se va a realizar, así que entendemos que todos debiéramos llegar también a esa información. Nos quedan las últimas 3 palabras. Pablo Benavides, adelante por favor. Gracias, compañero. Muchas gracias por la palabra y muchas gracias, Luis, igual por su exposición, debido a que justamente, bueno, voy a partir de que en el año 2019, cuando estaba Piñera en el gobierno, junto a la Fundación en Chile 2020, idean una propuesta educativa, un plan curricular, en el cual uno de sus ejes habla justamente de educación o inclusión tecnológica. O inclusive, de hecho lo estuve buscando, porque porque a raíz como van cambiando anualmente los currículos no lo pude pillar, pero se habla bastante, ¿cierto?, de justamente de la inclusión tecnológica hacia la y los jóvenes. Esto era a mediados, a principios del año 2019, entonces esto no concebíamos el tema contextual mundial de la pandemia del COVID. Por lo tanto, muchos éramos bastante reácidos, ¿cierto? Porque justamente la Fundación 2020 es una fundación que es neoliberal, ¿cierto? Acá en Chile, y viene desde aproximadamente el año 2006, incidiendo en las políticas neoliberales en cuanto a en la educación chilena. Pero ahora lo que usted señala desde una perspectiva crítica, compañero Luis, profesor compañero, no, me hace bastante sentido debido justamente que a nuestras generaciones con mayor experiencia también han tenido que haber toda una revolución tecnológica en cuanto hemos tenido que sobre la marcha irnos adaptando, ir aprendiendo y reaprendiendo. Yo creo que a muchos profesores y profesores, más de algunos y algunos nos pasó algún chascarro inclusive en los medios, en el Zoom, en el Jitsi, en el Meet, debido a las distintas plataformas, porque justamente no estábamos acostumbrados a esto. Pero debido a este contexto que es forzoso, pandémico, yo creo que esta cuestión de la tecnología, ¿cierto? Llegó para quedarse, sobre todo para estas nuevas generaciones, que uno ve a las chicas, los chicos, los niños, y se manejan mucho mejor que una y que uno en estos medios, en estas herramientas tecnológicas, ¿cierto? De hecho, los niños hoy día, bueno, están sacando más músculo en el pulgar por el control remoto, por el celular o el PlayStation, ¿cierto? Y Chile, por ejemplo, tiene unos altos índices de obesidad o poco deporte, por así decirlo. Entonces, eso me hace sentido dentro de nosotros que tenemos que empezar a implementar, a considerar, ¿cierto? Plataformas, formas, modalidades, ¿cierto? Por ejemplo, ya se pasó del clásico PowerPoint, el PPT, y hoy día se puede utilizar, por ejemplo, el Prezi, que son distintas plataformas que son similares, pero que permite de alguna manera utilizarlo de una manera didáctica, más amigable, ¿cierto?, para los chiquillos.
Eso por un tema de nosotros, como quienes enseñamos y la juventud actual en la tecnología. Ahora en tiempo de pandemia, hace poco tuvimos que levantar un diagnóstico territorial y ahí me metí a las investigaciones del Centro de Estudios del Mineduc, del Ministerio de Educación de Chile del 2020. Hablaba justamente también de esto, que muchos jóvenes, si bien se manejan en la tecnología, no todos y todas tienen acceso a estos recursos, pero, o sea, el gráfico era el siguiente, no, el gráfico era el siguiente, por ejemplo, dentro del 87% de los jóvenes que se conectaban, más del 90% no se conectaba diariamente en las clases online. Había muchos ejemplos donde yo les preguntaba a madres de jóvenes donde los chiquillos, por ejemplo, hacían educación física acostados. Poniéndolo en un ejemplo, ¿cierto? Apagando la cámara, ¿cierto? Apagaban la cámara y estaban acostados haciendo educación física. Entonces, en ese sentido, si bien existe acceso a la tecnología o puede haber acceso a estos medios, a estas herramientas, no siempre son utilizadas en función de la educación o lo pedagógico o justamente lo pedagógico. Por ejemplo, uno puede buscar un video en YouTube, buscar un foro, no sé, capacitarse en cuantas herramientas, pero actualmente estas herramientas están utilizadas para el consumo y el ocio, para los videojuegos, ¿cierto? De hecho, la industria del videojuego invierte más plata, inclusive hoy día, que la industria cinematográfica. Entonces, hay mucha plata en estos momentos, de hecho, en estas mismas plataformas, hay mucha plata, mucho dinero circulando. Y justamente esto también tiene que ver con los chicos y con las compañeras que justamente son más pobres, que tiene que ver con la cuestión de la deserción escolar. Que yo igual lo había puesto, lo señaló una compañera anteriormente, en el año 2020 y en el 2021 en Chile la matrícula fue automática. Entonces, eso también nos imposibilita a nosotros, y los educadores, en los distintos espacios donde estemos, dentro de un colegio formal, no formal. Yo personalmente ahora estoy en un proyecto de reinserción educativa. Nos impide ver un real catastro de cuántos y cuántos jóvenes desertaron o están en riesgo de deserción escolar este último tiempo, debido a que la matrícula fue automática. Incluyendo también el tema inclusive del actual, el tema del bullying, ¿cierto? El tema de la violencia que existe hoy día, que se habla en los colegios, que el CIMSE también lo viene advirtiendo desde el año 2017, el aumento de la concepción de una violencia no política, ¿cierto? Sino que una, legitimar distintos tipos de formas de violencia para resolver conflictos. Daba esta idea en cuanto a lo tecnológico porque efectivamente yo comparto con el compañero Luis que hoy día tenemos que utilizar esta herramienta a nuestro favor. Es un arma de doble filo, pero que en el fondo nosotros podemos utilizarlo de una manera didáctica, sobre todo para los jóvenes que no tienen el suficiente acceso a estos recursos. Hoy día estamos en una situación compleja porque, como lo señalaba adelante, no existe una real evidencia de cuántos jóvenes, por ejemplo, están en riesgo de deserción, cuántos jóvenes efectivamente estuvieron aprendiendo durante la pandemia, durante estos 2 años. Entonces, es algo complejo. No sé si le habrá pasado al resto de mis compañeros, pero eso quería contar. Y muchas gracias igual por su exposición porque estuvo súper interesante. Muchas gracias, Pablo, a ti por tu reflexión y palabras. Comentar que tanto la página de compañero Luis Bonilla, como la de Otras Voces en Educación, como la del canal de YouTube de Otras Voces en Educación, ya están subidas en Ucampo, por lo tanto vamos a poder acceder también a ese material. Nos quedan las últimas 2 palabras para que apelemos también al cuidado colectivo para que podamos salir bien de esta jornada. Javi Palma, adelante, por favor. Ya, la voy a hacer cortita igual, y tengo la cámara apagada porque no me corre tan bien el internet. Bueno, quería plantear 3 ideas que me surgen a partir de lo que han conversado, ¿cierto? La opinión y lo que decía Luis. Primero que, claro, el tener nuevas plataformas no me hace mucho sentido sin tener un conocimiento y un saber nuevo. Creo que en ese sentido es importante y necesario que desde los sectores docentes, todos quienes trabajamos en educación, poder plantear e instalar la duda epistémica a partir de nuestras prácticas y que ese conocimiento sea sistematizado
en información que pueda ser colectivizada, que pueda servir, no sé, en la reunión del sindicato, etcétera. En ese sentido, construir saber pedagógico y educativo debe ser mucho más allá del tipo de establecimiento, lo que decía Luis, como por lo general se trabaja los educadores populares con los educadores populares y los que trabajan en escuela con quienes trabajan en escuela, porque al parecer son espacios dicotómicos que no tienen nada en común. Sin embargo, bueno, y ahí también desde la organización en donde milito, creemos que es importante poder establecer, ¿cierto?, un vínculo entre todos los trabajadores y trabajadoras de la educación más allá de donde estemos trabajando. O sea, todos somos trabajadores y trabajadoras y en ese sentido es importante fortalecer y crear un frente nacional de trabajadores y trabajadoras de la educación. Por otra parte, me parece igual sorprendente el discurso común de que las niñas están tan acostumbrados a usar la tecnología. Yo ahí respecto, Ceci Ananías lo comentó también en el chat, y estoy muy de acuerdo con ella, como dale, las niñas están, bueno, y también Pablo lo comentaba recién un poquito, las niñas están bien acostumbradas a usar redes sociales, a usar juegos, ¿cierto? Sin embargo, la seguridad en Internet, por ejemplo, el saber discriminar información, el saber qué es una fake news o no, poder acceder y manejar software, por ejemplo, no saben. O sea, yo trabajo con niños de básica y en sexto básico, en donde uno puede pensar son todos unos niños rata buenos para jugar y para meterse al LOL, ¿cierto? Dale, lo hacen, pero no saben guardar un documento de Word. Pueden jugar, ¿cierto?, un juego súper tecnológico, pero no saben escribir un correo. Y son cosas súper complejas que yo creo que estamos pasando por alto, asumiendo muchas cosas de la infancia, y que eso roza un poco con el tema del adultocentrismo, que me gustaría que también pudiésemos trabajarlo quizá en este diplomado. Y eso, y bueno, finalmente me quedo con la idea de que el problema no es la tecnología ni el uso de ella, sino cómo democratizáis este acceso amplio a los sectores populares, no solo el acceso al Internet, sino que también el acceso a dispositivos que sean de calidad, a un Internet de calidad, y que el derecho a la educación no esté anclado a cuánto puede comprar o no, o a qué dispositivo puede comprar o no tu familia, ni a dónde vivir. Eso. Perfecto, Javi. Muchas gracias por tu reflexión. Entonces nos vamos con la última palabra, en este caso del público. Y vamos con entonces Paula Costa Val. Gracias Javi por tu palabra. Nada, yo quería como compartir un poco mientras ustedes hablaban y sobre todo lo que nos trae Luis, lo que nos trajo, que me parece súper importante. Mientras hablaban también iba como pensando y tomando algunas como reflexiones en torno a eso, y quería compartirles eso, de la relevancia que siento de este tema que estamos poniendo, porque precisamente los mal llamados medios o plataformas de comunicación, creo que también es importante en el lenguaje que nosotros deconstruyamos esa idea, porque son medios de dominación y de construcción de una idea del mundo. O sea, nosotros hoy día en Google ingresamos Palestina y no existe. Entonces, si estamos construyendo qué es lo que existe, ahí hay una dominación, una idea de mundo, que nosotros precisamente desde este camino que estamos eligiendo, contrahegemónico, nos pone evidentemente en un agenciamiento anticapitalista en torno a los medios, digamos, que tenemos, las plataformas que tenemos. Entonces, no solamente estamos censurados en lo que decimos, porque no sé, yo por lo menos ya hay ciertas plataformas que ya me bloquearon, digamos, no, hay cosas que no se pueden decir. Entonces, no solamente está normado un comportamiento y una forma de decir, sino que aparte cómo nos hacemos cargo de ese silenciamiento, precisamente cuando desde estos espacios estamos tratando de encontrar lo que fue borrado, lo que fue enterrado, lo que está censurado. Entonces, precisamente nos pone en una acción mucho más relevante en torno a cuáles son esos espacios que tenemos para poder encontrarnos, porque ahora esto es evidente que llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Pero también quería como poner en subrayado que en el fondo, claro,
está esa necesidad de encontrar nuestros propios espacios y medios, digamos, tecnológicos, pero al mismo tiempo es cuál es el agenciamiento que tenemos en torno a esa destecnologizar precisamente un lugar que nos dicen que es como tenemos que operar hoy día, y precisamente que nos está quitando la posibilidad de aprender, de materializar, de poder tocar, de poder acuerpar ciertas materias, ciertas texturas, una madera, una tierra, una aguja, una lana también. Es como que por un lado tenemos la necesidad de esa tecnología, pero también desde esta otra pedagogía que nos estamos pensando, la necesidad de encontrarnos con esas materialidades para sentir, y desde sentir podemos pensarnos de otras maneras también. Entonces me parece que ahí tenemos como dos lados importantes, que pareciera que fuera un oxímoron, pero no lo es, porque necesitamos un camino para algo, pero también necesitamos ese otro acuerpamiento, digamos, del sentir, ¿no? Eso quería, como reflexiones que iba. Y sí, también, dentro de mis apuntes, que cuando nos decimos anticapitalistas, y entonces estamos usando plataformas que son bancas del capital, son índices bursátiles. Entonces, ¿cuál es el agenciamiento anticapitalista? O sea, creo que cuando nos decimos anticapitalistas tiene un tremendo trabajo de pensarnos en muchas cosas. Entonces, a veces como que olvidamos algunas cuestiones. Y como dice el profesor, a mí me encanta pensarnos en los espacios que nos friccionan, y no encontrar esos lugares donde hablamos siempre lo mismo, sino que es donde nos ponen en ese jaque, donde decimos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pero necesitamos ese pensarnos en conjunto, y me encanta saber que estoy con todos estos compañeros, que tomé nota de todo lo que decían, y me encantan estos espacios de autoformación, porque de verdad que se hace la palabra de los compañeros un espacio de aprendizaje. Así que, y muchas gracias, Luis, por tu aporte, me encantó. Muchas gracias, Paula. Visibilizar también dos cositas chiquititas del chat, que se decía que también esto de que se crece con mayor familiaridad, entiendo, con las tecnologías, algo que también se ha abordado desde la psicopedagogía crítica, y a su vez también se menciona la idea de se pregunta, porque ¿qué pasa con el vínculo cuando nos educamos o desarrollamos el tema de las tecnologías? Entonces, bien, para cerrar, compañero Luis, preguntarte si de repente sabemos que se abrieron 1000 temas, que no vas a poder a lo mejor hacerte cargo de todo, pero preguntarte si te gustaría decir como unas últimas palabras como de cierre, de reflexión, como en torno a lo planteado, u otras cosas que quieras indicar. Sí, gracias, Cristian. Bueno, un poco algunos temas que se hablaron, y después tengo que salir corriendo porque dentro de media hora tengo la escuela de deuda externa. Esto es una locura, una dictadura. Pero bueno, Fabricio, es muy importante que hagamos el debate sobre el contexto histórico de las taxonomías, porque la taxonomía de Bloom fue, por ejemplo, elaborada en un momento histórico concreto, el de emergente de las culturas evaluativas, después del informe Faure del 72, que decía que todo había que evaluarlo y que había que ver cada tramo de la producción de conocimiento. Y la taxonomía de Bloom es la instrumentalización de la fábrica en la escuela, ¿entiende?, por segmentos del modelo de producción. Es decir, un currículo acotado a etapas, productos, procesos, o sea, es la lógica del capital. Y además, desde la lógica del capital no es la única taxonomía. Por ejemplo, otra, la de Kendall, es poco abordada, que es menos instrumental que la de Bloom. Yo incluso como docente, cuando me formaron a mí, graduado ya, yo creí un tiempo que no había sino una taxonomía, la de Bloom, porque solo me hablaron de esa, ¿entiendes? Y tuve luego que descubrir que hay múltiples taxonomías, incluso para la lógica del capital. ¿Entiendes? Yo creo que es necesario, solo telegrafiado, ubicar siempre cada producción de conocimiento, en qué momento histórico se hace y para qué. ¿Entiendes? Y la taxonomía de Bloom fue hecha muy concretamente para el proceso de estandarización y de cultura evaluativa, que se imponía sobre todo a la sociedad norteamericana. Entonces, eso es muy importante a la hora de construir alternativas. Ajá. Yo creo, sí, como dijeron varios, acá varias compañeras, que esto de lo digital es una enorme limitación.
Parafraseando un poco a Boaventura de Sousa, yo diría que es muy difícil conspirar, todos nosotros nos lo vivimos conspirando de alguna manera, con alguien que no hayamos visto a los ojos en algún momento. O sea, por mucho que hagamos Zoom, por mucho que hagamos lo digital, ayuda a relacionarlo. Pero eso de poner la vida en manos de otro o de otra implica habernos visto por lo menos una vez y habernos mirado a los ojos presencialmente y saber cómo el otro, la otra mira, para confiar nuestra vida, nuestra apuesta de vida. Y yo creo que esa es una diferencia no menor para seguir defendiendo la presencialidad sin renunciar al tema de la virtualidad. El compañero Benavides hablaba del tema del control, de todo el tema, pero fíjate, yo le voy a poner un ejemplo nada más. En el 2019, la UNESCO convocó a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en China, y China le mostró a todos los gobiernos del mundo en esta conferencia antes de la pandemia, noviembre, diciembre, antes de la pandemia, y el debate paró un poco por el tema de la pandemia, pero las universidades que le llevaron los chinos a mostrarle a los gobiernos fue una universidad donde hay cámaras en toda la universidad y en las aulas, cámaras con reconocimiento biométrico facial. Tú no tienes que ir a pedir un libro prestado, vas y lo tomas de la biblioteca y te llega un mensaje luego, te quedan 2 horas para entregar el libro cuando te toque. Pero además, en el aula, al finalizar la clase, una computadora pequeña le imprime un reporte al docente con copia digital al rector, donde dice, por ejemplo, Cristian llegó 10 minutos retardado. Cristian estuvo el 15% de la clase hablando, el 20% durmiendo, el 30% no se concentró, solo se concentró el 5%. Entonces, aprovechó solo el 5% de la clase. Es una cosa demencial. Y al final del semestre, el rector, si alguien mantiene un ritmo por debajo del 50% de concentración en el aula, lo llama y le dice, usted es un gasto para la universidad, usted debe retirarse. Y todos sabemos que a la universidad no vamos solo a aprender conocimiento, vamos a aprender a compartir, a ser seres humanos. Imagínate una universidad tan mecanizada como esa, pero la estaban proponiendo como alternativa para los ministerios de educación. Es decir, cómo llevaban eso para hacer más eficiente la inversión en los sistemas educativos. Pero eso no es ciencia ficción. Fueron 3 universidades que lo mostraron ya China como parte del modelo de uso de inteligencia artificial y reconocimiento biométrico facial para el seguimiento de la atención escolar de los estudiantes universitarios. Estamos ante una cosa tan tremenda que si no las pensamos las alternativas, solo vamos a hacer textos criticándolas, pero necesitamos estar muy conscientes de eso para construir propuestas alternativas. Javi hablaba del tema del adultocentrismo, yo voy a poner solo un ejemplo también. Nosotros, ya incluso de uso instrumental. Yo no sé en Chile, pero en mi país y en casi todos los países, en Panamá, en México que he conocido, los consejos docentes o consejos de profesores se hacen cuando se va a hacer, le dice a los muchachos, mañana no vengan a clase que hay un consejo docente. Y se le dice al señor que cuida la instalación, no deje entrar a nadie porque estamos reunidos los y las docentes en el consejo hoy todo el día. Eso tiene que ver con una epistemología del poder. Yo diría, ¿por qué hoy que todo el mundo usa plataformas como estas, por qué no transmitimos por YouTube los consejos docentes en vivo? ¿Cuál secreto, cuál arma nuclear está guardada en las escuelas que no se pueda divulgar? ¿Entiende? ¿Cuál secreto estratégico hay en una institución educativa que no se pueda difundir? ¿Entiende? Pero además diciéndole a nuestros estudiantes, escuchen todos los debates de los profes, ¿entiende? Sobre el rendimiento escolar, escúchenlo sobre tema de disciplina y den su opinión en el chat del YouTube. Pero eso nos hace ruido porque ¿cómo es que los estudiantes vamos a hablar del reglamento estudiantil y los estudiantes van a estar escuchando lo que decimos los profes y van a estar opinando en el YouTube? Nuestra cabeza hace cotufa, ¿verdad? Porque eso no estamos acostumbrados. Pero sí le pedimos a los presidentes que transparenten los procesos de toma de decisión. ¿Entienden? Entonces el adultocentrismo hay que comenzar a derrotarlo en hechos concretos, usando incluso el tema digital. Usando las herramientas que hay hoy. Imagínense, no sé cuántas escuelas hay en Chile. En mi país, en Venezuela, son 28.000 planteles aproximadamente. Pero imaginemos 1 millón de escuelas en América Latina, 1 millón de escuelas transmitiendo sus consejos de profesores en vivo. Eso repiensa y reconstruye la cultura, las relaciones de poder, reabre la democracia, le da sentido a las demandas de transparencia.
¿entiendes? Reconstruye el imaginario social con un hecho tan tonto como poner una cámara y transmitir en vivo las discusiones. Y si una la hace y logra su liderazgo con las instituciones educativas, eso se multiplica exponencialmente. Donde las experiencias que yo conozco que lo están haciendo, los liderazgos de esas instituciones, nadie los cambia. Nadie, porque las comunidades entran en sintonía con esos liderazgos de tal manera, entiende que repiensa incluso la relación de las instituciones con los territorios. Entonces el adultocentrismo, son muchos capítulos, podríamos evidentemente que trabajarlo, Javi, pero yo diría, usando tecnología, un ejemplo de eso, de cómo podemos repensar de manera sencilla la relación de los adultos, de los profes adultos con los y las estudiantes. Y de acuerdo, Paula, que ser anticapitalistas y estar en plataformas como estas, que nos hicieron ganancia de 3.2 billones de dólares, es un contrasentido. Las usamos aún porque no hay más nada, pero la urgencia de construirla es inminente si queremos hacer una resistencia realmente efectiva. Ajá. Sí, bueno, eso como comentario. Yo quería agradecer finalmente la invitación, este espacio, felicitarlo. Es un espacio para repensar todo el tema de nuestra práctica de educaciones populares, nuestra práctica de transformación, ¿entiendes? Más allá de los rituales, pensarla también desde el lado crítico, yo creo que es lo importante. Los rituales también son importantes, pero debe haber una combinación dialéctica entre rituales y pensamiento crítico para pensarnos críticamente. Yo siempre digo, y con esto cierro, los que tienen menos pensamiento crítico a veces son quienes defienden el pensamiento crítico. Y esto es un contrasentido, ¿entiendes? O sea, que yo creo que hay que romper, o sea, el pensamiento crítico implica pensarse críticamente primero nosotros y nosotras. O sea, pensarnos críticamente antes de pensar el otro. Y esa lógica de pensarnos críticamente hace que sea muy natural criticar todo lo demás. Pero no puede haber un pensamiento crítico para lo externo y una resistencia sobre las organizaciones nuestras y sobre nuestras propias personas para pensarnos críticamente. Muchísimas gracias, los quiero mucho y salgo ahorita corriendo para tomar agua y descansar porque para entrar a la otra actividad que ustedes van a poder ver en el canal de YouTube de Otras Voces, que es una escuela sobre deuda externa en el mundo, el impacto de la deuda externa. Sí, muchas gracias, Luis, por darnos tu tiempo en la agenda apretadísima que tienes. Sin duda nos abriste un montón de cosas, al menos nos quedamos, creo yo, con la idea de la pluralidad de la educación popular. Nos quedamos con que hay que pensar la ofensiva que estamos recibiendo, donde la tecnología es fundamental en este caso, y de ahí salen un montón de reflexiones que aquí compartimos en general. Así que un fuerte abrazo para ti, Luis Bonilla, un abrazo antiimperialista, internacionalista, revolucionario a todas las luchas que se están desarrollando en nuestra América, en los territorios. Muchas gracias por este espacio, por compartir acá. Entonces, de aquí ojalá nos vamos a seguir viendo, pues seguramente. Claro que sí, claro que sí. ¿Cierto? Nos conseguimos siempre en la lucha. Eso. Un abrazo inmenso, me retiro. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande, compañero.